Moin, Servus und Hallo y bienvenidos a un nuevo video en el día 2 en Ámsterdam. Así es. Y pues hace un poco de frío aquí en Ámsterdam. Pero con sol. Sí. Y a propósito, hoy juega Ecuador contra Países Bajos, o sea, en el país donde estamos. Así que, no sé, vamos a ver si podemos ver el partido luego. Entonces, vamos a buscar los otros lugares en nuestra lista. Ya estaba una experiencia diferente en ese hotel, en ese bote. ¿sí? Barco, bote. Y para 2 días estaba muy bien para dormir porque es barato. Ya. Entonces, ahora vamos a caminar a la ciudad, al centro, a los siguientes puntos. Con nosotros vamos a mostrar. ¿A dónde vamos? ¿Cómo se llama el lugar? El lugar Damrak. Damrak. Vamos a ver, ¿qué tal es? ¿Qué es Damrak? Es un lugar famoso donde está el canal, obvio, y las casas son muy bonitas, no sé. Vamos a ver. Como mucha gente sabe, Ámsterdam es una ciudad de las bicicletas y ustedes pueden encontrar en cada lado vías para bicicletas y bastantes bicicletas. Sí, creo que la mayoría de la gente aquí se transporta en bicicleta. Sí, porque es rápido, es gratis, obviamente. No contaminas. No contaminas y es fácilmente posible aquí. Porque en sí las calles existen las calles de carros y como verán aquí las calles de las bicicletas, carros, bicicletas aquí. Casi lo mismo. Es el ancho. Casi el mismo ancho, entonces no hay peligro y bueno, ahí pueden ver las bicicletas estacionadas. Y cuando quieren ustedes ir con un bici, que es también posible, pueden alquilar bicicletas en cada lado pueden encontrar. Pueden alquilar durante todo el día, existe un precio de entre 10 y 15 euros que pueden alquilar y la bici básico, sin eléctrica, sí, básico. Ya. Entonces también es una opción de transporte. Entonces llegamos, caminamos como 15 minutos hasta acá. No estamos en bicicleta, así no. Ya. Este es ¿cómo es? Damrak. Damrak, sí. El famoso que tiene esas casitas bonitas atrás también. Está bonito para visitar y tomarse unas fotos bonitas. Así es como les mostramos. También tienen la posibilidad de tomar un barco para ir o cruzar, recorrer los canales. 1 hora 13, ¿no? 13 euros por adulto y 9 euros los niños. Así que yo creo que el precio está muy justo, no está muy caro. Y hay guías de audio también en diferentes lenguas. Así sí, que eso es. Español sí pueden tener su guía en español. Right.
Y entonces pues gente, llegamos a la plaza Dam. Dam, un lugar también que pueden pasarse acá a visitar. Está bonita la plaza, es una plaza representativa también de aquí de Ámsterdam. También aquí mismo en la plaza ustedes pueden encontrar varios centros comerciales en los que pueden, bueno, si quieren comprar o algo. Y también está atrás mío Madame Tussauds. Para los que no saben, este es un lugar donde se encuentran las estatuas de cera de los famosos, de personas que han trascendido en la historia de nuestro planeta. Y claro que tiene un costo también, pero está en esta plaza. Well, Liz, I guess I'll be on my way now. You just give me a... Caminamos un poquito más de la plaza, unos 5 minutos o a 10, entre 5 y 10 minutos, y llegamos a otro canal que también está bonito y nos recomienda mucho. ¿Cómo se llama? Herrengracht. Despacio. Herrengracht. No sé Así si se- pronuncio correcto. Bueno, pero es este canal que aquí también se pueden dar unos paseos, caminar y ver. Bueno, no solo este, hay bastantes en sí. Ya, los canales son muchos, casi Sí, son muchos. como Venecia. Y pues gente, nos movemos a nuestro siguiente punto que creemos también es importantísimo si están acá en Ámsterdam, a visitar la casa de Ana Frank. Es un lugar que yo también siempre he querido visitar, la casa de Ana Frank. Y pues gente, llegamos a la casa de Ana Frank, o museo también incluido. La verdad es que nosotros pensábamos que era la casa así de afuera, una casa. Pero es Pero- unos metros más. Sí, la casa es ahí mismo, pero está atrasito. Y pues como vieron, allá, por allá, está la casa de Ana Frank. Nosotros no vamos a entrar porque no ordenamos el ticket con tiempo y ya. Y así se trabajan aquí, con botes, barcos, no con, ¿cómo es? LKWs, no con camionetas o algo, no. Así nomás. Bueno gente, regresamos al aeropuerto desde la ciudad de Ámsterdam y ¿qué podemos decir? Usan esa aplicación NS. Ese es, ponemos el nombre aquí En la y también en la descripción, descripción. Y ese es ya la compañía que hacen todos con los trenes y todo en Países Bajos. Y les va a salir un poco más barato comprar online, a través de la aplicación o a través de su página web. Ya. Porque si compran ustedes aquí saliendo del aeropuerto el ticket como en las máquinas, les van a cobrar un impuesto de €1 Cada ticket. cada ticket. Ya. Así que, y en la aplicación o en la página web no pagan ningún impuesto. Así que ojo con ese detalle también. Y después de 2 días podemos decir que nos gusta o no. Y podemos decir nos gusta. Sí, esta una ciudad bonito, muy Ámsterdam, que vale la pena visitar alguna vez en tu vida, que sí.
Sí, con todos los canales y todo, y es muy bonito, pero vale, es nuestra opinión y nosotros tenemos problemas con ese olor de María. Y ese aquí es en cada lado, casi cada persona fuma sus cosas en la calle. Son los coffee shops que pueden entrar y comprar y fumar y todo. Y eso es no nada para nosotros y nos gusta, no nos gusta ese olor. Ese olor fuerte, penetrante. Bueno, por ejemplo, en mi caso a mí es muy fuerte que me da dolor de cabeza. Yeah. Entonces, claro, ahí es cada persona y lo que sí también nos dimos cuenta es que la mayoría de la gente que vienen acá, Esa es la cosa que es muy negativo para nosotros. creo que una vez es suficiente para visitar también Yeah. Ámsterdam. 2-3 días. Sí, Yeah. y está bien. Y todo pueden caminar y es posible, sí. Pero necesitamos decir, es un país, una ciudad. Es una ciudad poco Cara. caro. Yeah. Sí, eso también hay que tener en cuenta, los restaurantes, la comida y bueno, decimos la ciudad porque no sabemos cómo es en las otras ciudades de aquí Yeah. mismo en Países Bajos. Sí, Así que eso ha sido todo por hoy. por hoy sí. Sí. Esperamos que les haya gustado el video, que hayan conocido, que hayan aprendido cosas, visto y tal vez se animen a venir acá a Países Bajos, o a Yeah, Ámsterdam. ¿sabes? Sí. Así que déjenos en los comentarios qué opinan sobre esto de María, sobre lo que es aquí en Países Bajos, en Ámsterdam. Déjenos en los comentarios, sería interesante, muy interesante leerlos. Dale like, suscriben el canal, también somos en Instagram. Sí, Y en Facebook para los que tienen Facebook. sí. Entonces, nos vemos en el siguiente video, porque ahora vamos a volar a París. Sí, así que no se pierdan también los siguientes videos de París.